Bien, le damos la bienvenida entonces al capítulo número 13 del canto 7 del Srimad Bhagavatam, el comportamiento de una persona perfecta. Es el título de este capítulo. Le damos la bienvenida también al curso Bhaktivedanta. Y bueno, este capítulo es, digamos, la última descripción que está haciendo Narada Muni a Yudhishthira Maharaj acerca de los estados de vida, los estados civiles, que son los ashram, y los estados profesionales o estados de ocupación, que son los varnas, en una sociedad perfecta. Ya vimos anteriormente la sociedad perfecta dividida en los 4 estados civiles y la sociedad perfecta dividida en los 4 tipos de profesiones o situaciones sociales. En este último capítulo, la descripción se deja un capítulo entero para uno de los ashram. Eso es interesante. Y aparte, también interesante de este capítulo es cómo se titula: el comportamiento de una persona perfecta, cuando en este capítulo se describe al sannyas. Entonces el sannyas, en la 4ª orden de vida, ¿no?, de estado civil, al describírselo como la persona perfecta, lo que está queriendo decir, entonces Narada Muni aquí, que todo el Varnashram Dharma está, digamos, destinado a esa formación, a que la persona se transforme en lo que va a describir en este capítulo. Lo interesante también es que si nosotros, Narada Muni no está haciendo aquí como una apología del sannyas ashram, porque si no sería como que nosotros estamos diciendo de que entre todos los ashram y todos los varnas, la mejor situación es la del sannyas. Pero ese enfoque nos daría entonces un enfoque, una perspectiva un poco parcial de lo que es un desarrollo espiritual. Porque si un desarrollo espiritual es completo solamente en uno de los ashram, entonces, ¿cuál es la finalidad de los ashram? No es que uno pueda alcanzar la perfección en cualquier ashram y en cualquier ocupación, porque acá está hablando entonces de manera especial. Esas son algunas reflexiones que me vinieron cuando está el título de este capítulo, persona perfecta y todo eso. La pregunta se responde, Narada Muni la responde en este capítulo, esa pregunta que yo me hago, si esto es solamente una defensa de la posición de sannyas, un reivindicamiento o algo así. Se responde porque cuando va a describir el ashram de sannyas, en realidad lo que describe es de una persona completamente liberada espiritualmente hablando. Al principio sí va a hablar de algunos comportamientos o algunas recomendaciones que hay que hacerle al sannyas para su estatus de sannyas dentro de la sociedad Varnashram Dharma. Pero después, lo que va a decir, inclusive en uno de los versos, vamos a ver, dice que el sannyas hasta debe olvidarse o debe trascender inclusive los símbolos de sannyas. O sea que lo que se pretende con esta sociedad Varnashram Dharma es justamente despertar nuestra naturaleza espiritual y no identificarnos con uno de los 4 varnas o los 4 ashram. Ese es un poco un resumen de una conclusión a partir de este capítulo. Entonces eso es un poco cuando el significado. Prabhupada habla inclusive de persona perfecta. Dice, según la civilización védica, dice, la perfección suprema de la vida es entrar en la orden de sannyas. Otra vez tenemos ese asunto. Pero en la actualidad la gente no conoce por qué razón hay que aceptar sannyas. Se considera, dice, existe el erróneo concepto de que entrar en la orden de sannyas es una manera de evadirse de las responsabilidades sociales. Si nosotros resumimos solamente el sannyas ashram como una cuestión de jubilación, podemos decirlo, ¿no?, a todo el asunto civil, como bueno, ya está. Entonces no le estamos dando todavía el verdadero significado al sannyas ashram, según este capítulo. Entonces, ¿qué es lo que debe trascender? Si decimos que el sannyas debe trascender,
la posición de sannyas implica el esfuerzo mayor en todos los ashan, porque nosotros vimos que en los otros ashan de alguna u otra manera se considera la situación psicofísica. Por ejemplo, un brahmachari se considera que está en la etapa del estudio, y entonces se consideran asuntos psicofísicos para que él y los deberes de acuerdo a la edad y de acuerdo a las condiciones. Para el Grijastha Ashram lo mismo, ¿no? Se toma en cuenta la condición de que está con una esposa, con un esposo, y entonces hay recomendaciones precisas para eso. Pero en el Sannyas Ashram la exigencia es mayor, porque en el Sannyas Ashram lo que se exige es justamente trascender cualquier tipo de designación. La persona en este mundo, nuestro condicionamiento, está ligado, digamos, podríamos decir, por tres condicionamientos, tres áreas de condicionamiento, ¿no? Y esto se estudia inclusive en sociología o en psicología. Nosotros somos un producto, digamos, nuestro condicionamiento de algo biopsicosocial. Biológicamente estamos condicionados, hombre, mujer, nuestros genes, italiano, español, lo que sea, ¿no? Eso es una condición biológica por la cual estamos condicionados. La psicológica también es la condición de cuán despiertos estamos cuando estamos despiertos, cómo miramos el mundo. Y por último, lo social. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos identificamos socialmente en este mundo? ¿Qué somos ante la sociedad? ¿Qué profesión tenemos? ¿Qué logros hacemos sociales? Y todo eso. Entonces, en nosotros Ashram quizá no había tanta exigencia para trascender estos tres aspectos. Pero en el Sannyas Ashram sí lo hay, porque justamente lo que se requiere de esto, como dijimos anteriormente, es la liberación completa de todas las designaciones. Entonces vamos a ver en los primeros versos de este capítulo cómo Narada Muni va recomendando uno a uno cómo librarse de lo bio, de lo psico y de lo social. Y luego al final de este capítulo una historia de alguien que se ha liberado de estas tres condiciones. Un encuentro entre Prahlad y una Avadhuta, para ver un ejemplo práctico de cómo se liberó. Bueno, esa es la propuesta para este capítulo. ¿Qué les parece? Bien. Nos vamos un poquito más allá de nuestra condición, pero para saber cuáles son los ideales védicos, en un sentido. Entonces, por ejemplo, la forma de trascender lo biológico, según la propuesta que tiene Narada Muni, dice lo siguiente. A ver si con el verso podemos entender un poco esa propuesta. Dice: el cuerpo material tiene asegurada la destrucción y la duración de la vida no se conoce. Por lo tanto, no se deben alabar ni la muerte ni la vida. Lo que se debe hacer es observar el eterno factor tiempo en el que la entidad viviente se manifiesta y desaparece. Prácticamente la visión de la vida y la muerte biológica, ¿no?, del cuerpo, para el sannyas no debería tener importancia, ni la vida ni la muerte. Para entender esto, en el significado, Srila Prabhupada dice: las entidades vivientes del mundo material, y no solo en el presente, sino también en el pasado, viven tratando de resolver el problema del nacimiento y la muerte. Algunos se centran en la muerte y señalan que toda existencia es ilusoria. Entonces queremos morir, así terminamos con esta ilusión. Mientras que otros se centran en la vida, tratando de mantenerla perpetuamente y disfrutar de ella hasta el límite de sus posibilidades. Entonces, ambas propuestas están considerando el cuerpo real. Se están centrando en el cuerpo, porque están centrándose tanto en la vida como en la muerte. El sannyas desaparece, o sea, la exigencia del sannyas es que ya no importa el asunto de si el cuerpo está vivo o está muerto, porque se centra, ¿no?, en lo espiritual. Y si quiere centrarse en algo, en este asunto del cuerpo, es más centrarse en el factor tiempo que en el cuerpo en sí. Es como la analogía que siempre se da, es como cuando nosotros vemos el cielo, ¿no?, y vemos nubes.
Si nosotros nos podemos acostar ahí, ver el cielo y empezar a ver las formas que tienen las nubes y decir, mirá, ahí parece un osito, ah, mirá, ahí parece un perrito, ah, ahí parece un corazón, ¿no? Entonces nos estamos centrando en la forma de las nubes. Esto es centrarse en el cuerpo. Ah, mirá, este es mi cuerpo, ah, mirá, tiene tal inclinación, ah, tiene tal otra inclinación, ah, tiene tal circunstancia, tal situación, tal salud, no salud. Eso es centrarse en las nubes. El Sannyas no se centra en las nubes, en la forma de las nubes, sino que se centra en mirar cómo van cambiando todo. Es el factor tiempo. Se centra más que todo en todo lo que es cambio, si hay que focalizarse en algo. Ve todo como un continuo cambio. Entonces, al centrarse en eso, ve todo cíclico, y el cuerpo es como algo más, una aparición más dentro de toda esta existencia. Esa es la forma de separarse de lo biológico, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo psicológico, sí, lo expresa aquí Narada Muni también. Nosotros, por ejemplo, le damos importancia a nuestra existencia psicológica, le damos importancia o le damos valor de realidad a los distintos estados de la conciencia. Por ejemplo, nosotros ahora queremos estar lúcidos y despiertos. Y sabemos, y no le damos tanta importancia, o a veces inclusive le damos importancia a nuestros sueños. Y también al estado completamente inconsciente. Para nosotros esos tres estados son, nadie quiere quedarse completamente inconsciente, todos quieren estar conscientes, y los sueños es solamente para divertirse. Para el Sannyas, Narada Muni lo propone aquí, no le importa ninguno de los tres estados de conciencia. Para él los tres estados de conciencia es lo mismo, porque él está situado espiritualmente. Así que esté dormido, que esté despierto, que esté inconsciente, él siempre está meditando en su naturaleza espiritual. Esto es una forma de trascender lo psicológico. Entonces, si él está situado en eso y ya no le importa ni siquiera los estados despierto, dormido o inconsciente, ¿qué decir de todos los procesos psicológicos que en esos ocurren? Por ejemplo, alguien está interesado, sé que soñé con mi abuelita. ¿Qué quiere decir eso? Uno está interesado en eso. Pero el Sannyas ni le importa todo eso. Él lo ve todo como estados de conciencia, pero no como su realidad espiritual. Esa es una forma de trascender lo psico. Y lo social, si la Prabhupada ahí, Narada Muni propone que se desligue completamente el Sannyas de cualquier causa, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier profesión, cualquier escrito, cualquier aspiración que tenga que ver con algo social, cualquier logro. No es que un Sannyas tiene que hacer algún logro más, como por ejemplo un Grihasta tendría que hacerlo. Un logro, bueno, mantener la familia, tener un éxito profesional, o inclusive desde el punto de vista positivo, lo dice Narada Muni. Porque él habla inclusive de, por ejemplo, da ejemplos, al menos el verso y el significado, de que sea un gran escritor, o sea, con tareas inclusive brahmínicas, no se debe destacar ya el Sannyas. Ni siquiera en tareas brahmínicas, no como ser un gran orador, un gran escritor. Todas esas propuestas que son propuestas para estar posicionados socialmente, no le deberían interesar al Sannyas, porque eso implica un condicionamiento social, una situación social. Esto es interesante, y aquí, en base a esto, y en base a otra cosa que ahora vamos a ver, Srila Prabhupada hace tremendos significados para fundamentar su institución ISKCON. Porque al menos hasta aquí tenemos que el ejemplo, si visualizamos un ejemplo de Sannyas, prácticamente podría ser comparado a lo que nosotros a veces percibimos como un pordiosero. Apartado, no le importa, bueno, tiene su diferencia, ¿no? Pero digamos, en un sentido de alguien completamente que no se... Y es lo que Narada Muni quiere que se establezca, que el Sannyas no tiene nada que ver ya con nada de este mundo.
Entonces, ¿cómo se defiende Srila Prabhupada acerca de todos los esfuerzos que aparecieron, ¿no? Que todos los grandes logros que son, sí, ciertamente sociales, con su movimiento para la conciencia de Krishna? Y esto lo vamos a ver porque va a estar fundamentado inclusive por Narada Muni. Porque Narada Muni dice que no se debe dedicar a ningún tipo de escrito para situarse socialmente como un gran profesor, un gran orador, un gran escritor. Inclusive, Srila Prabhupada mismo en los significados y en los versos, hay palabras que, por ejemplo, la palabra Arambam. Arambam es una palabra que aparece en el texto 8, donde dice que el sannyas no debe estar ni relacionado y debe trascender inclusive las opulencias innecesarias. Entonces, Srila Prabhupada en el significado habla de lo que es los supuestos sannyasis que se ocupan o que arman organizaciones que tienen un lindo marketing para la sociedad. ¿Me explico? Como quedan bien. Mira, el sannyas sí tiene esa institución donde tiene ayuda a los pobres, esto, lo otro, todo eso, ¿no? Como inclusive desde el punto de vista material es bien visto socialmente y es un gran logro. Desde el punto de vista de un sannyas no debería ocuparse en eso. Inclusive, si la Prabhupada va a ser más fino todavía y va a decir no solamente las instituciones caritativas, las ONG, sino también incluso los templos y monasterios. Si la sannyas crea templos o monasterios, va a ser muy fuerte, Prabhupada, solamente como un lugar para albergar personas o para darle a las personas algún beneficio material, como por ejemplo salud, paz, no sé, relajación, beneficio económico, lo que sea. Por más que tenga la característica de templo o algo religioso, entonces deja de ser una propuesta que debería hacer el sannyas. Quizá otros hayan sí, pero no el sannyas. Interesante esto. Inclusive, nosotros podríamos decir como si alguien, por ejemplo, quiere crear una institución religiosa más, una creencia más, como un aporte social, también está condenado. E inclusive a pesar de que sea una propuesta religiosa. Como tener un lugar social, digamos. El sannyas no busca ningún lugar social, ninguna causa, no defiende ninguna causa social. Al menos esta es la exigencia de Narada Muni. Entonces, Srila Prabhupada, ¿qué dice al respecto? ¿Quieren que lea acá un pequeño significado? ¿Qué dice esto? Dice, los falsos swamis y yogis suelen hacer discípulos atrayéndoles con beneficios materiales. Hay muchos supuestos gurús que atraen discípulos hacia sí con la promesa de curar sus enfermedades o aumentar sus opulencias materiales fabricando oro. Los hombres poco inteligentes se sienten atraídos por esas promesas de lucro. Al sannyas se le prohíbe valerse de esas atractivas promesas materiales para ser discípulos. A veces los sannyasis adquieren gran opulencia material y construyen muchos templos y monasterios, pero en realidad hay que evitar esos esfuerzos innecesarios. Se debe construir templos y monasterios, ¿para qué? Para predicar el culto de la conciencia espiritual. Solamente para eso. Conciencia de Krishna. Y no para que sirvan de hoteles gratuitos a personas inútiles, tanto material como espiritualmente. Los templos y monasterios deben estar muy lejos de ser clubs inútiles de gente loca. En el movimiento para la conciencia de Krishna, damos la bienvenida a todo aquel que acepte el requisito mínimo de seguir 4 principios regulativos: abstenerse de vida sexual ilícita, no tomar drogas, alcohol o sustancias semejantes, no comer carne y no participar en juegos de azar.
se debe prohibir estrictamente que los templos y monasterios sirvan de refugio para individuos inútiles, perezosos o desechados por la sociedad. Esto ya es Prabhupada con ISKCON, ¿no? Pues el séptimo canto ya estaba en pleno ahí. Los templos y monasterios deben acoger exclusivamente a devotos serios en el empeño de avanzar en el camino espiritual mediante el cultivo de conciencia de Krishna. Entonces, aquí está la palabra Arambam. Si la Vishwanatha Chakravarti explica que la palabra Arambam, porque la palabra Arambam en el verso sánscrito dice opulencias innecesarias, no dice templos. Pero Vishwanatha Chakravarti sí lo interpreta así. Y dice, Vishwanatha Chakravarti explica que la palabra Arambam significa matari vyaparam, es decir, intento de construir templos y monasterios. Eso sucede, quizá acá no tanto, pero en India el asunto de construir templos y monasterios es como una atracción turística más. Entonces, si un sannyas dice, bueno, vamos a construir templos, porque siempre hay algo religioso o algo así. Si el sannyas se dedica a eso para hacer una atracción turística más, entonces está haciendo algo social, una propuesta social, no para trascender. La primera función de los sannyasis es predicar el culto, el cultivo de conciencia de Krishna. Pero sí, dice Prabhupada, por la gracia de Krishna, puede disponer de los medios necesarios, entonces puede construir templos y monasterios para que sirvan de refugio a los estudiantes sinceros en el cultivo de conciencia de Krishna. En caso contrario, esos templos y monasterios no hacen ninguna falta. Esto es, estamos hablando del sannyas, ¿no? Está justificándose Srila Prabhupada como sannyas. Esto no significa que los grijastas no pueden hacer emprendimientos que sirvan socialmente, ¿no? Y que se posicionen socialmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, un Food for Life, un restaurante, un centro holístico de distintas terapias y todo eso, porque es un aporte social y eso está permitido. Pero para el sannyas, que debe trascender todo eso, no. Es interesante, ¿no? Para diferenciar también. Es una instrucción especialmente para Srila Prabhupada mismo fue el que creó toda la conciencia de Krishna. Al menos ISKCON está creado por el espíritu sannyas. Y Srila Prabhupada, como es el fundador Acharya, quiere cuidar de que ese espíritu se mantenga. El espíritu con el cual él creó el movimiento para la conciencia de Krishna. Si nosotros queremos crear otra cosa, que no es esto que Srila Prabhupada enfatizó, entonces nosotros podemos hacer nuestras propias, digamos, propuestas, ¿no? Propuestas de desarrollo y todo eso. Pero si el sannyas tiene que hacerlo bajo esta guía. Bien, entonces esto es con respecto a cómo el sannyas debe trascender entonces lo bio, lo psico y lo social. Y un verso que me encanta y que lo anticipé al principio, es cuando el sannyas no solamente debe trascender lo bio, lo psico, lo social, sino que también debe trascender el sannyas mismo. O sea, la exigencia del sannyas es trascender inclusive sus símbolos de sannyas. El verso dice, o sea, al menos el sannyas más elevado, ¿no? Estamos hablando del comportamiento de la persona perfecta. Las personas pacíficas y equilibradas que han hecho un progreso tangible en el cultivo de conciencia espiritual no tienen necesidad de llevar los símbolos del sannyas, como la tridanda y el kamandalu, ¿no? Porque eso es el símbolo de esa orden de vida. Se lo conoce así el sannyas socialmente, ¿no? Ahí va el sannyas. ¿Por qué te das cuenta? Y porque va con el tridanda y el kamandalu, que es una vasijita, ¿no? Un potecito. Para pedir comida. Sí, para pedir comida, sirve para muchas cosas. Para agua. Dice, conforme a la necesidad, a veces aceptan esos símbolos y a veces los rechazan. Y acá el significado, obviamente que va a haber un significado que Priyananda Maharaj lo utiliza mucho para fundamentar Krishna West, en el sentido que a veces hay personas que hablan del sannyas ashram como un ashram sagrado, pero sagrado en el asunto cultural.
Entonces, como es sagrado desde el punto de vista cultural, cuestionan cualquier sannyas que no esté siguiendo lo que estereotipadamente debe seguir un sannyas, al menos en la forma externa. Entonces, bueno, según este significado de este verso, vemos que el sannyas más elevado no es el que se aferra a esos símbolos, sino que a la vez que puede tanto profundizar en su condición espiritual, que después esos símbolos puede usarlos o no. Esa posición optativa de usar los símbolos representa un sannyas que está más quizás situado en la orden sannyas. Quizás digo porque tiene que ver si eso está fundamentado con una vivencia, ¿no? Con una posición espiritual que lo represente. Entonces, si la Prabhupada también podemos leer este significado que es interesante, si la Prabhupada mismo fundamenta este asunto e inclusive le da al sannyas ashram la verdadera finalidad. Dice, en la orden de vida de renuncia se distinguen 4 etapas. Kutichaka, así lo hace. Muy bien. Bajudaka, Kutichaka, Bajudaka, Parivraya Kacharya y Paramahamsa. Muy bien. En este verso, el Srimad Bhagavatam habla de aquellos sannyasis que son Paramahamsas. ¿Sí? Los sannyasis impersonalistas, mayavadis, no pueden alcanzar la etapa de Paramahamsa. Ellos sí están apegados a todo el ritual de sannyas, digamos, debido a su concepto impersonal de la verdad absoluta. La verdad absoluta se percibe en 3 fases. Quien no haya alcanzado la etapa de Paramahamsa no está capacitado para comprender el Srimad Bhagavatam, porque justamente el Srimad Bhagavatam apunta a trascender todo esto. El primer deber de los Paramahamsas o sannyasis de la orden de Vaishnava es la prédica. Eso es lo principal. O sea que tienen un deber social, uno podría decir, pero no es es más, claro, es un servicio, es un deber, un despertar a la sociedad. Claro, un despertar a la sociedad a su conciencia espiritual, no un deber dentro de la sociedad para mejorar la sociedad. Obviamente que va adherido a eso. Los resultados, sí, ciertamente, pero por ejemplo Narada Muni cuando le predicó a los prachetas, el deber de él como sannyas estaba muy bien situado, a pesar de que Daksha se enojó mucho porque no estaba permitiendo que sus hijos se desarrollen profesionalmente y familiarmente. Y ciertamente que hay personas que van a Brahma, por ejemplo, ahí estaba más centrado en a ver si se desarrollan. Nosotros necesitamos jefe de familia y todo. Pero Narada Muni estaba en todo su derecho a predicar solamente eso, porque si él predicaba otra cosa a los prachetas, le decía, la verdad que sí, es bueno la vida espiritual, pero tendrían que desarrollarse también familiarmente, la sociedad los necesita. No eso es, para un sannyas, no. Al menos el sannyas que se describe en este capítulo. Puede ser para nosotros. Puede ser para nosotros que nosotros prediquemos así. Porque se necesita. Muchas cosas prácticas se necesita, como Brahma necesita cosas prácticas. Pero un sannyas no debería predicar así. Si predica así, no está haciendo su deber de sannyas como corresponde. Por eso a veces nosotros sentimos que los sannyasis son un poco... áridos. Sí, fuertes. Sí. Puede ser que sean fuertes. Y que impacte en nosotros su forma de hablar porque pero me está exigiendo algo que quizás no me permite desarrollarme socialmente. ¿Por qué no me ayuda a desarrollarme mejor familiarmente? A veces inclusive nosotros exigimos eso. A veces se lo exigimos así la Prabhupada en los significados. Prabhupada, ¿por qué tan pesado? ¿Por qué tenés que predicar así? ¿No puede ser un poquito más considerado con nuestro nivel social, biopsicosocial? ¿No ves que yo soy una mujer, que yo soy un hombre? ¿No considera eso? ¿No considera la sensibilidad que tenemos nosotros?
Ciertamente que uno puede predicar la conciencia de Krishna siendo sensible a eso, pero el asunto es no llegar al punto de no predicar la conciencia de Krishna y predicar otra cosa. Que eso es lo que sannyas no debe llegar. Y lo que se le Prabhupada habla aquí. Entonces ese es el primer deber, el deber principal. Y para predicar esos sannyasis pueden aceptar los símbolos de sannyas, como el danda y el kamandala, o bien no aceptarlos. Prabhupada dice eso. Por lo general, al sannyas Vaishnava, por ser Paramahansa, se le califica inmediatamente de Babaji. Esto es interesante porque a veces pensamos que en la tradición Vaishnava, de Chaitanya hasta aquí, no había sannyasis. Pero la situación Babaji es la última situación del sannyasi. Es la que abandona los símbolos. Por eso que en la tradición Vaishnava vemos, hasta al menos hasta Bhaktivinoda Thakur, que los Vaishnavas, la renuncia de ellos era una especie de Babaji. Pero eso no significa que no eran sannyasis, eran paramahansas. Interesante verlo así también. Quiero probar lo dice acá. Al parecer, esos Babajis no estaban siendo considerados con una visión aceptable desde la sociedad. La única diferencia es que no llevan Vedanta No llevan nada. Esa es la diferencia del Babaji entre... No, Babaji es que no tiene ninguna... puede andar desnudo. Pero son sannyasis. Pero son sannyasis. Sí. Son renunciantes. Completamente, a todo. No, los otros también son renunciantes. No, digo que también son renunciantes. Los Babaji. Claro, también son renunciantes, son sannyasis. La única razón por la que Bhaktisiddhanta Sarasvati instituyó nuevamente el sannyasayam era porque socialmente era mal visto y era impráctico para la prédica. Es la única razón. No es que Bhaktisiddhanta Sarasvati vino a traer ahora una nueva sociedad a Varnashram Dharma, ¿no? Para establecer el Varnashram Dharma. No, es para establecer la prédica más exitosa. ¿Bien? Y estamos restringidos. Bien, entonces con esto, esta es la propuesta de este capítulo, hacer para los sannyasis. El capítulo va a terminar, y ahí vamos terminando ya redondeando, va a terminar con un encuentro entre Prahlad Maharaj, que describe Narada Muni, y una persona santa muy especial, porque era una persona santa que estaba tirada en el piso. Directamente, inclusive estaba gordito y todo. Allá Garabriti era el Sí. sistema de vida de la Pitón. Sí, estaba haciendo así el sistema de vida así de pitón, ¿no? En realidad, dos animales a él lo inspiraban. Uno era la abeja y otro el pitón. La abeja, vieron que busca riquezas y las guarda, ¿no? En un lugar. ¿Para qué? Que se la robe otro. Para que se la robe otro. Pero definitivamente no hay nada más lindo para alguien o inclusive el que no la tiene. Por ejemplo, acá en el barrio seguramente cuando hay un gran, ¿no? Un gran panal, todos están viendo cuánta miel debe haber ahí para sacársela a las abejas, no para dejársela. Entonces, esta persona santa aprendió de las abejas. Acumular dinero no tiene sentido. Entonces, ahora no voy a utilizar el tiempo para describir esta conversación, lo haré entonces para el curso en forma privada, para los estudiantes de este curso, pero sí podemos así resumir de que lo que está proponiendo, digamos, esta persona santa, o las preguntas o la conversación que tiene esta persona santa con Prahlad Maharaj, implica justamente o describe detalladamente la ineficacia de ser felices en el mundo. Y lo describe con un montón de descripciones muy fácil de entender para cualquiera, los distintos sufrimientos que existen, y especialmente va a afirmar fuertemente y va a refutar fuertemente el lema ese que dice: el dinero hace la felicidad. Para esta persona santa, el dinero hace el sufrimiento. Sí. Y lo va a fundamentar en este capítulo. Por lo tanto, me quedo acá tirado. En el significado, igual Srila Prabhupada dice que no necesariamente era un sannyas Vaishnava, porque
la responsabilidad de un Sanyaya Vaishnava es la prédica. Y hace todo para eso. Así que va a diferenciar también en el significado de eso. Bueno, esto es un poquito la propuesta de este capítulo. Muchas gracias por haber escuchado. Esperamos que completen las consignas y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias. Adiós. Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Raksha Mam Krishna